Bueno, y vamos a caer en otro tema. Todos sabemos lo que pasó en Costa Salguero, estamos impresionados por las circunstancias y tenemos del otro lado de la línea al licenciado Marcelo Plotnik, del Cuerpo de Directores de Casa del Sur, un poco para entender desde el lado de la psicología, de lo que significa este tipo de eventos y qué generan, qué se consume, y hablar un poco en detalle de todas estas cosas. ¿Qué tal, Marcelo? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué decís? Muy bien. A veces cuesta entender cómo pueden haber tantas personas en un espacio de tanta fragilidad frente a esta oferta, ¿no? Parecería que como que si no se considerara lo que esta gente tomó droga en algún lugar. ¿Puede ser algo de esto cierto? No te entiendo cómo consideras. ¿Por qué no se puede controlar el tipo de este consumo que estas personas ingirieron? Mira, vamos a tratar de ir por partes, digamos. Uh-huh. Tenemos que entender que en la historia de la humanidad el hombre siempre ha buscado algún atajo, alguna alternativa para hacerle frente a sus propias dolencias, a sus propias situaciones de angustia, para ponerlo en algún nombre, digamos. Y tenemos que acostumbrarnos que esto es parte de la sociedad en la que vivimos. El consumo de drogas va a existir, ha existido durante mucho tiempo y va a seguir existiendo. Lo que modifica en todo caso son cuestiones más sociales o sociopolíticas. Control sobre este tipo de situaciones es difícil tenerlas, salvo que haya algún tipo de política o intervención estatal, donde podría algún futuro aparecer este tipo de sustancias bajo prescripción médica o bajo control de algún tipo de organización. Eso, para el tipo de sociedad en la que vivimos, estamos como años luz de eso. Esta es como la verdad, así que control es como muy difícil. Y todo aquello que está prohibido, todo aquello que está vedado, vos sabés que produce cierta atracción. Sí, sin lugar a dudas. Lo increíble es que, por un lado, estamos años luz de entender qué es lo que pasa, pero estamos avanzadísimos en la generación de fenómenos y de, por decir, mecánicas de comercialización de todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, por supuesto, es parte del sistema, el sistema avanza. Este tipo de sustancias que se llaman drogas de diseño, que es un nombre para entenderlo, lo artesanal que es, justamente no necesita grandes laboratorios. Ahora se consiguen las sustancias, anfetamina, metanfetamina, paranfetamina, se mezclan sin ningún tipo de control, justamente porque se trata de una sustancia ilícita. No se sabe cómo manejar, y lo que se esconde atrás de esto obviamente por lo menos un despelote bárbaro. Es decir, hay gente haciéndola, vendiéndola sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de conocimiento. Y además debemos reconocer que no hay acceso a la información, no hay debate. Yo recuerdo haber hablado contigo en un otro programa y siempre nos queda el tiempo corto y siempre lo hacemos frente a alguna particularidad, digamos. Es muy difícil que de esto se hable, por ejemplo, regularmente todas las semanas. A la gente no le presta tanto interés, y el desconocimiento y la hipocresía hacen una combinación bastante letal. Este fin de semana lo vimos con esto, y seguro que pasará en todas partes del mundo también. De hecho, por esta misma que la conocen con el nombre de Superman, porque tiene el simbolito, hoy en internet, buscándolo en cualquiera de los buscadores, encontrás sucesos europeos con 140 muertes. Digamos, no es algo nuevo. El problema es que la gente no lo sabe, y el que la está consumiendo no lo sabe. Ahora, Marcelo, Eduardo Solari, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Y qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Independientemente de la ilicitud de las drogas y de su peligro, está el otro fenómeno, ¿no?, que es el de la voluntad de alguien de ir a un lugar así, a eso. Y yo te pregunto, ¿cómo ves vos que se puede prevenir desde, a lo mejor desde la familia o desde lugares de prevención terapéutica o algo por el estilo? Mira,
otra vez vamos a intentar separarlo en dos caminos. Uno es la prevención que vos hablás y el otro es esto que vos hablás como el trabajo familiar o la conversación. No está abierto el diálogo, no se está hablando de esto, no es conversación, se conversan otras cosas, de esto no se habla. Prevención a nivel salud, por ejemplo, para que estas cosas no ocurran, y tiene que ver con campañas grandes, prolongadas, donde la gente tenga intenciones de hablar y de escuchar y de hacerse cargo de informarse. De esto no salen los medios, no hay interés. Lo que, mira, nosotros damos muchas veces charlas, prevenciones en clubes, en escuelas, en grupos determinados, y muchas veces decimos a los padres de adolescentes que tienen que entender que el contacto de un adolescente con la droga es casi seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay montones de lugares donde el adolescente se va a cruzar con la droga, cancha de fútbol, shows, teatros, etcétera, etcétera, estas fiestas y demás. El asunto es ¿qué hace cada familia con esto? ¿Qué se habla, qué se deja de hablar sobre esto? Si se maneja como tabú, si se maneja como desinformación, aparece una nueva oleada que es a ver de qué se trata, fulano lo hace, no lo hace. Hoy se habla mucho de que en las fiestas de este tipo, raves o electrónicas de baile, se utiliza esta droga. Por supuesto que tiene muchísimos años, ha pasado de ser un consumo de gente rica a socializarse de otra manera. A estos eventos cuya entrada salen 1.000 pesos, hay gente que está juntando plata durante tiempo y acceden fácilmente. Ya no es un tema de cosa social, digamos, no es un target especial. Y lo que hay, por sobre todas las cosas, es un ir a buscar algo distinto, algo que está pasando, prohibido, porque obviamente se sabe que es prohibido, y una cuestión de mucha cuestión humana de ir a ver de qué se trata todo esto, de haber escuchado y de probar, digamos. No hay mucha más explicación para esto. La gente no es que cómo puede ser que vaya a un lugar a bailar donde probablemente haya estas pastillas o éxtasis, y donde probablemente en algún momento de la noche se corte el agua, y donde probablemente el agua esté 50 pesos, porque es lo que hay que consumir inmediatamente, porque produce esa necesidad insaciable de beber agua, y la gente va y cree que le va a pasar bien, que va a estar todo bien y que va a ser lo mismo que hizo la semana pasada. Este es el asunto. ¿Y vos pensás que los padres tenemos temor a un poco a tocar el tema por un lado, y por el otro lado que hay también de parte del adolescente un fenómeno de rebeldía o simplemente de ese instinto gregario que hay en esa edad? Mira, hay un poco de cada cosa. Yo no estoy seguro de decir que hay miedo. Lo que hay es mucho desconocimiento. Las bebidas energizantes no tienen demasiada cosa y se mezclan con alcohol, porque en el borde de la latita dice no mezclar con alcohol. Digamos, no tienen demasiada cosa, tienen taurina y un poco de cafeína, pero dice, por favor, no mezclarlo con alcohol, y el trago que se vende es mezclado con alcohol, que lo que produce es un poco más de excitación. Pero la familia no lo sabe, de esto no se habla, vuelvo a repetir. En los diarios, en algún lado donde podría haber información, no la hay. Hace no muchos años que se está hablando de sexualidad en la secundaria, no muchos años, y todavía se discute de qué hablar y qué no hablar. Imagínate lo que falta para que de esto se empiece a socializar el tema en determinados lugares. Lo que tiene la familia es mucho desconocimiento, y lo que también hay es una cosa de que el adolescente tampoco va a preguntar demasiado a la familia. La otra parte de la pregunta, donde me preguntás si el adolescente tiene esta cosa de ir como rebelde, ir a buscar, y sí, eso es normal. El asunto es que si uno tiene determinada charla, y esto que me preguntabas, para la prevención familiar, determinada apertura, hasta decirle, mira, yo no conozco de esto, pero me parece que hay que ser cuidadoso, vos cómo lo ves, cuánto ves, qué ganas te dan, qué ganas no te dan, y hablarlo sentado frente a los hijos. O sea, es así. No hay mucho más que esto. Hay mucho de lo que no se sabe, hay mucho de lo que se podría saber, y la verdad que se podría llegar a un entendimiento mucho más claro de un adolescente, porque no es un tema de edad, de decir, mira, esto yo sé qué es, no lo quiero probar. Punto. Sí, incluso... Como actos de rebeldía hay muchísimos más. Claro, los actos de rebeldía hay muchísimos, y muchísimas veces existe, por ejemplo, el tema del alcohol, que es un camino
y que se hace como una cosa común, y hay que ver cómo se supera el alcohol con algún temerario que vaya a algún otro lugar raro, y empieza todo un juego de competencias muy de adolescentes en esos lugares, y se toman riesgos a veces sin conocimiento, ¿no? Esto es... Sí, vos nombrás el alcohol como el camino, el alcohol como la previa, como se conoce ahora, digamos, y tenemos que hacernos cargo que el alcohol es de venta libre. De venta libre. Absolutamente libre, y digamos, hay alrededor del alcohol una cantidad de cosas que son para estudiar, porque el alcohol en sí mismo no es el problema, el tabaco en sí mismo no es el problema. Lo que es el problema en todo caso es cuando una persona, por ejemplo, consume 2 atados de cigarrillo por día, que también se está matando, digamos. Y el alcohol hay para todos los gustos y de determinadas formas. Lo que no hay es una conversación de por qué, por ejemplo, el adolescente busca una desinhibición o un llegar a un estado particular al acceder a algo nuevo, que puede ser, por ejemplo, una fiesta, el recuerdo de que el fin de semana salía a divertirme, digamos, sacarse el control de la cabeza, digamos, para ponerle algunas palabras, digamos, y con esto quiero que seamos muy cuidadosos, porque no es para nada obligatorio decir que uno empieza con el alcohol para después seguir con otras cosas. Claro. Esto depende de cada individuo, de qué le pasa a cada uno, entre otras cosas con su familia y entre otras cosas con su realidad social. ¿Cómo andan, cambiando un poco de tema, las cosas en Casa del Sur? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se ve la realidad desde ese lugar en la actualidad? Contanos un poco. Nosotros tenemos más de 20 años trabajando y atendiendo pacientes. Tenemos una óptica, un anteojo, digamos, un termómetro social de cómo son las cosas. Particularmente nosotros nos dedicamos a atender mucha población averiada, digamos, la que tiene más dificultades, ya sea socioeconómicamente o socioculturalmente. Como institución, obviamente, estamos muy bien porque tenemos muchísimos pacientes, hay que entenderlo. Venimos de una cantidad de años de recibir pacientes, y hemos podido trabajar en estos años, la verdad que de maneras bastante más acomodadas que tiempos atrás, porque había opciones. Un poco como todo, como fenómeno de masa va creciendo, y de verdad que la gente se concientiza mucho más. Ahora hacer una reunión de padres, por lo menos cuando en los últimos años ellos disponían de alguna posibilidad de acceder hasta el lugar donde están internados sus hijos, pero no te olvides que todo esto también tiene sus costos. Más que los pacientes tengan sus subsidios, los padres tienen que movilizarse. Altísimos costos. Por una cuestión personal, llegar hasta las instituciones, estar los fines de semana, visitar a sus hijos, participar de sus tratamientos, que eso siempre es un elemento, pero sumamente optimista en los tratamientos. Y por el otro lado, yo te diría que bueno, como todas las cosas crecen, hay muchos más beneficios y también se encuentran con otras trabas, pero es parte de lo que hay, digamos, es parte de lo que hay, y la verdad que hay mucho más conocimiento en términos generales de lo que ahora es un tratamiento, de lo que era hace 15 años atrás, y eso también es una mirada optimista. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, seguramente te vamos a volver a consultar sobre este tema que es permanentemente de interés. Muchísimas gracias. A las órdenes. Te mando un abrazo grande, nos estamos viendo. Hablamos con el licenciado Marcelo Plotnik del Cuerpo de Directores de Casa del Sur.